tardes. Eh, el día de hoy estaré tratando el tema del positivismo, concretamente en México, de cómo esta filosofía importada de Francia ha podido permear en nuestra vida política, económica y social. Bueno, es importante recordar que durante el siglo XIX, una vez que México se independiza políticamente de España, a estos hombres de hace ya casi o más de 200 años se propusieron de entrada desterrar el pasado ibero, el pasado colonial, un pasado que lo consideraban ellos mismos estorboso en la obtención de estas ideas del progreso, de la civilización y de la ilustración. Era claro que para ellos tenían que asemejarse a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra. Estos hombres se propusieron decididamente obtener este camino. Después de la emancipación política, el orden político quedó a cargo de los criollos. Los criollos eran estos hijos de españoles. Su único pecado fue haber nacido en América. Era obvio que a los españoles les correspondía la conducción del gobierno en las colonias y al criollo lo relegaban a la administración, en este caso de tierras, con encomendados que eran los indígenas y si acaso a los puestos secundarios del gobierno. De ahí en fuera no tenían derecho más. Obviamente las decisiones políticas no recaían en ellos. Es por eso que estos hombres, cuando deciden encabezar y capitular la guerra de independencia de 1810, se proponen decididamente, pues nada más, desterrar al peninsular. Ellos obteniendo su lugar, pero en las formas nada más cambió. El indígena siguió subsumido y el mestizo pues ahí quedó aparentemente volando. Va a ser, curiosamente, los mestizos, como este espíritu de desapego, como también este hijo del español y de la madre indígena. El español lo consideraba una reducción de su capacidad humana al haberse mezclado con la nativa, y obviamente la madre lo consideraba hasta una carga estoica. Va a ser en el caso de México en la guerra de reforma, allá a mediados del siglo XIX, 1850-1857, que los mestizos son los que toman la conducción y el poder del gobierno. Concretamente es Benito Juárez, Ignacio Comonfort, los que dictan todas estas normas jurídicas. Las menciono aquí por la ley Iglesias, la ley Lerdo y la ley Juárez, ¿no? Que en pocas palabras reducían el poder de la iglesia y le daban ese estatus al mestizo de reconocimiento. Ahora sí, como un mundo que él tenía donde poder desarrollarse. El positivismo llega a México, concretamente tiene una fecha, un nombre y un lugar. 1867 con Gabino Barreda, cuando pronuncia la Oda Cívica en Guanajuato. Desconozco si fue en Dolores, si fue en el mismo Guanajuato, pero bueno, el positivismo llega como esta urgencia traída en el gobierno de Benito Juárez. Recordemos que para el positivismo subsumía mucho la idea darwiniana, que el mundo era de los aptos, de los capaces, y que aquellos que no lo fueran, pues bueno, tenían que ser desterrados, y llegó algunas visiones en América Latina que hasta exterminados. Es curioso cómo llega a México, cómo comienza su instauración. Aquí hay una pregunta muy importante que siempre sale a flote: ¿por qué los latinoamericanos, los mexicanos concretamente, volteaban a Francia? Desde mi perspectiva creo que hay una respuesta muy común. Era obvio que el tema de la latinidad, recordemos que en la cuestión vernácula de lenguas somos primos hermanos o hermanos del francés, como este origen de latino. También el positivismo es adoptado en estas naciones porque pues prometía ese desarrollo, criticaba ampliamente la religión y pues bueno, va a ser en México con el gobierno de Porfirio Díaz cuando comienza ya su instalación y obviamente su apogeo. Justo Sierra es probablemente el mejor defensor de este grupo de mexicanos que ya comenzaban a ver estas ideas políticas como la forma en los que ellos iban a lograr por revolución lo que los occidentales estaban logrando por evolución. A veces no me gusta mucho saltarme las épocas, ¿no? Porque pierde el hilaje, pero recordemos que la primera declaración anticolonialista de la historia es 1776, la declaración de los Estados Unidos. 1789 es esta guerra en Francia, que tiene como capítulo
desenlace el corte de cabeza de Luis XVI. Bueno, era obviamente que los latinoamericanos admiraban todo esto, ellos surgidos. El positivismo tiene un lema en Francia. En Francia no pasó de ser una simple teoría en boga, punto. Barreda desde los 50 se va allá, estudia con Comte y bueno, puede también ser un sujeto que en este caso ellos consideraban que era la educación. Decían, ¿qué es lo que le impide al latinoamericano acceder a la civilización y el progreso? Para estas alturas, de la mediados del siglo XIX, era claro que ellos decían, el pasado colonial es estorboso, tenemos una mente atrofia, una mente que nos hace pensar como dependientes, una mente que nos hace pensar como servidumbre, no nos hace pensar como creadores, no nos hace pensar como sujetos libres. Es por eso que lo adoptan. El lema en Francia era libertad, amor, libertad, orden y progreso. Bueno, acá en esta zona del mundo es allá era amor, orden y progreso, acá es libertad, orden y progreso. De entrada ese matiz, ¿no? Claro, hay círculos en filosofía que podrán declarar que esta adopción de ideas, de teorías, pues acá en América eran malas copias. Pero bueno, lo interesante es que aún siendo malas copias aparentemente visto desde la escala de valores en Europa o en Occidente, pues acá resultaba algo distinto, ¿no? Y los latinoamericanos se aventuraban a llevarlo a la práctica. Como dije anteriormente, en Francia no ha pasado de ser una linda moda del momento. Con Porfirio Díaz alcanza este culmen. El positivismo también traía la idea en términos políticos de la creación de una burguesía local, esta burguesía que unificara al país al interior, a las distintas razas que pudiera haber. Hablo de razas no como un asunto de hoy en día es discriminatorio, pero bueno, para ese entonces era un término muy común, como este asunto de integración de grupos al interior de una nación, pueblos indígenas, pueblos tales, fulanos, sultanos, menganos, ¿no? Es muy interesante cómo el positivismo logra en México un cierto orden y progreso, ¿no? Al final, bueno, ¿qué es lo que sucede? Un tema muy importante es que en 1910 es la refundación de la Universidad Nacional, y uno de sus pilares es Justo Sierra. Otro tema muy interesante es cómo el país aparentemente se industrializó, pero bueno, se industrializó a costa de la cesión de grandes latifundios a nombre de extranjeros. Las vías del ferrocarril, bueno, sí existían, pero eran hechura de ingleses, de occidentales. Y al final, pues bueno, el positivismo en México no pasó de ser eso, ¿no? Recordemos que en México incluso tuvo un matiz hasta político, partidario. Los científicos que surgen en la última década del siglo XIX con Limantura a la cabeza, este grupo partidario, una tecnocracia, lo que hoy se podría llamar hoy en día, ¿no? Los que sabían los asuntos del gobierno, los que sabían los asuntos de las crisis, los asuntos de la técnica, pero desde un orden, ya desde una escala gubernamental. El positivismo, bueno, en México no pasó de ser eso. Bueno, ahí el otro antecedente que ya conocemos en 1910, cómo aparentemente se destierra este grupo político y bueno, México entra en otras cuestiones, ¿no? Pero es claro que el positivismo fue una época que existió en México, que existió en Latinoamérica. A razón de esto, Leopoldo C. tiene un libro muy bueno que se llama Nacimiento, Apogeo y Decadencia del Positivismo en México, y en el cual explica estas cuestiones a través de una historia de las ideas, en las que él quiere darles un sentido de todos estos hechos históricos que aparentemente son aislados, pero guardan una lógica que subyace por debajo de la historia. Yo en términos vagos es lo que yo puedo compartir de este tema y pues bueno, les agradezco mucho su atención.